Un día histórico para la justicia colombiana. Álvaro Uribe Vélez, expresidente colombiano, uno de los manes más poderosos del país, es declarado culpable por fraude procesal y soborno a testigos. Sí, señores, el momento llegó. Sé que esto es un día muy jodido para el uribismo, porque siempre han dicho que Álvaro Uribe Vélez es inocente, pero las pruebas, las audiencias fueron muy contundentes y la juez Sandra Heredia comprueba, dice que la fiscalía logra comprobar más allá de toda duda razonable que Álvaro Uribe Vélez es culpable de soborno a testigos y fraude procesal. En este momento sigue la juez leyendo el proceso, esta sentencia que tiene más de 1000 páginas, señores. Algunos estaban quejando que por qué tanta demora, que por qué la juez está tomando tanta agua. Pues a ver, lleva más de 8 horas emitiendo este fallo, más de 1000 páginas. Es que no crean ustedes, amigos, que todo lo que Álvaro Uribe Vélez hizo, todos los testigos que intentó mostrar para que lo defendieran, pues obviamente a todo eso hay que darle acreditarlo para luego sí emitir una sentencia con contundencia. De nada sirvió, ojo, de nada sirvió tanto show que hicieron en redes sociales, en los medios de comunicación, tanta amenaza a la juez. O sea, vimos cómo la revista Semana fue hasta el pueblo de la juez, buscó a la mamá, a los familiares, a los amigos del colegio, para que dijeran que era una juez de izquierda, ¿sí? O sea, y el uribismo empezó a decir que era una juez comunista y que iba a fallar en contra de Álvaro Uribe Vélez, y pensaron que con eso la juez iba a desistir, que lo iba a declarar inocente. Miremos estos momentos, ojo, Noticias RCN lleva todo el día intentando decir que el fallo está basado en errores y que pues están condenando a Álvaro Uribe Vélez injustamente. Noticias RCN puede irse a dormir en este momento. La justicia colombiana es la justicia se respeta. En este primer momento, la juez Sandra Heredia aseguró que la fiscalía logró acreditar la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el delito de soborno en actuación penal en 3 eventos concretos. Entre ellos se encuentran los casos de Urícide Cortés, alias Diana, Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, y Juan Guillermo Monsalve, quienes según la investigación fueron objeto de ofrecimientos o presiones para pedir declaraciones favorables al exmandatario. Miren esto, queridos amigos. Que fácilmente pudieron ser confirmados, pero que él eligió mantenerlos en la oscuridad para no comprometerse formalmente, de tal manera que este tipo de conductas revela no una verdadera ignorancia, sino una actitud de indiferencia consciente frente al riesgo de que estuviera cometiendo un hecho punible. En su nombre, lo que extiende ese compromiso penal hacia él, más cuando no solo se verificó voluntariamente, sino que además instrumentalizó a sus defensores para que allegaran los documentos apócrifos a la Corte Suprema de Justicia. En suma, los hechos que englosan el episodio, junto con la prueba documental y testimonial que los respalda, son más que idóneos para colegir que la Fiscalía General de la Nación satisfizo su carga procesal, logrando superar el umbral de conocimiento exigido del artículo 381 de la Ley 906 de 2004, frente a la materialidad de la conducta y la responsabilidad predicada. Conforme quedó decantado hasta ahora, debe la instancia acompañar la pretensión de la Fiscalía General de la Nación, coadyuvada por los apoderados de las víctimas, en el sentido de dar por acreditada la conducta punible de soborno en la actuación penal en los 3 eventos hasta aquí analizados, la cual se ejecutó en concurso homogéneo respecto de Juan Guillermo Monsalve Pineda, a quien se le solicitó la retractación de las imputaciones realizadas en contra del procesado. En la entrevista rendida ante el senador Iván Cepeda Castro, y manifestara que éste le había ofrecido beneficios a cambio. Como contraprestación le ofreció un recurso de revisión respecto de los procesos que se surtieron en su contra, seguridad para su familia si la solicitaba públicamente, y mejores condiciones carcelarias, lo que debía realizar a través de un escrito y video que sería llegado a la Corte Suprema de Justicia, estando en término de sustentación del recurso de reposición dentro del trámite que se adelantaba en el radicado 38451 ante la Corte Suprema de Justicia. De la misma manera, se procedió con relación a Carlos Enrique Vélez Ramírez y Eurídice Cortés Velasco, quienes signaron escritos y video radicados en la Corte Suprema de Justicia
desmintiendo la versión que ante el senador Iván Cepeda Castro había emitido Palorná Sierra García. Además, Vélez Ramírez afirmaba falsamente que Cepeda Castro en el establecimiento carcelario La... Queridos amigos, repito, esto es un hecho histórico de mucha trascendencia para el país, pues que la juez, sin temor, a pesar de tantas amenazas, a pesar de tanta presión en medios de comunicación, los políticos, demás figuras que siempre se han beneficiado de Álvaro Uribe Vélez, intentaron meterle presión a la juez y ella no se dejó y en este momento continúa, repito, pues leyendo este proceso, esta sentencia que condena a Álvaro Uribe Vélez. Lo declara culpable, ¿no? En este momento ya miraremos a cuántos años. Esta decisión obvio la van a apelar los abogados de Álvaro Uribe Vélez, se va a ir al superior de la juez y no sabemos cuánto tiempo va a durar más, pero no es que Álvaro Uribe Vélez de una vez vaya a ir a la cárcel, es un hecho que hay que tener muy claro, pero Álvaro Uribe Vélez ya es declarado culpable, lo van a condenar, la decisión se va a apelar y ya un superior en la línea de la juez decidirá esa apelación y la condena contra Álvaro Uribe Vélez. Este otro momento, queridos amigos, queridos colombianos, miremos esto que hace Noticias RCN antes de mostrar el segundo delito que la juez le indilga, que bueno, logra imputarle a Álvaro Uribe Vélez. Perdón, corrijo, no imputarle, declararlo culpable. Minutos, José Manuel, televidentes, la juez Sandra Heredia decidió mantener como prueba en el proceso las interceptaciones telefónicas. Ustedes oían antes de que nosotros interviniéramos aquí sobre esa interceptación telefónica que se hizo por error. Ella dice que a pesar que fue por error, fueron en unas fechas determinadas y acaba de decir que precisamente esa es una de las pruebas que fue tenida en cuenta, que fue una de esas pruebas en el proceso de interceptación que decidió mantenerse en el proceso. Sí, que causó mucha controversia, sí, ¿no, Rafael? Ese tema de si se consideraban o no esas interceptaciones válidas, además porque tienen ese elemento que en derecho parecía inviolable hasta ahora, y es la confidencialidad de las conversaciones entre los abogados defensores y la parte procesal, efectivamente, ¿no? Hay dos vulneraciones muy graves en esa decisión de la juez, que además sigue la decisión previa de la Corte. Y ponen a este señor Nieto, que es del Centro Democrático. Miren ustedes cómo es de descarada la prensa colombiana o estos degenerados, como yo siempre lo he dicho, intentando, o sea, en lugar de dejar que transmita la audiencia de forma normal, se ponen a dar explicaciones de lo que dice la juez y que supuestamente la juez dice que es un error haber interceptado, pero que hay algo importante ahí. No, lo que pasa es que estaban interceptando a Álvaro Uribe Vélez y que qué culpa tienen las interceptaciones de que Álvaro Uribe Vélez pues cometa delitos, ¿sí? Con sus abogados, con Diego Cadena, ¿sí? Es que, por Dios, o sea, esta gente es descarada, pero a niveles tremendos, señores, a niveles terribles, hay que decirlo. El Noticias RCN son una vergüenza para el país. Hay que decirlo. Miremos ese otro momento de Noticias RCN. Vea, Joana, las muestras de apoyo y solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe, hay que decirlo, no se han hecho esperar. Cerca de 100 personalidades de la vida política firmaron una carta que inicia diciendo lo siguiente: tenemos la certeza de su vida honesta. Sí, señor. En su juicio evidenciamos la falta de garantías. Otra de las frases que resaltamos de esta misiva que han hecho pública en la mañana de hoy. Pero queremos conocer más de esta reacción con nuestra editora política, María. No, qué vergüenza tan terrible. O sea, RCN intentando aliviar la condena de Álvaro Uribe Vélez, intentando mostrar a Álvaro Uribe Vélez como que es la juez y la fiscal las que por capricho lo están condenando, pero que el resto del mundo lo ve un hombre honesto. A ver, Álvaro Uribe Vélez es un delincuente, lo ha dicho la juez, cometió delitos, delincuente. Cometió crímenes contra la normativa colombiana, contra la justicia colombiana y es un criminal. Ya está comprobado, evidenciado y ratificado por una juez de la República. En este momento la juez sigue leyendo la sentencia. Mire, y es que además los jueces de penales de Bogotá salen en defensa de la juez. Miremos esto que dijeron. El análisis de las pruebas conforme a los postulados de la sana crítica.
por tanto, si se discrepa de la sentencia proferida por nuestra compañera, es el propio ordenamiento jurídico quien ha previsto los medios para controvertirlas ante las instancias legalmente establecidas y por los sujetos procesales con legitimación para instaurar tales recursos. Razones por las cuales, sin desconocer el mandato del artículo 20 de la Carta Política que consagra la libertad de expresar y difundir el pensamiento y opinión, pero que, a su vez, es un derecho que tiene sus límites a la luz de lo señalado por nuestra Corte Constitucional, hacemos un llamado para que cualquier comentario sea con el debido respeto, ello teniendo en cuenta las publicaciones que con ocasión a este juicio se han emitido previo a la decisión y ahora conociendo el desenlace. Por lo anterior y en solidaridad con nuestra compañera, hacemos un llamado para que se respete la independencia judicial, pilar fundamental en un Estado social de derecho. Muchas gracias. ¿Ustedes tienen garantía? A ver, yo no sé cómo decirlo, pero oficialmente Álvaro Uribe Vélez deja de ser el gran colombiano para algunos y oficialmente entra a ser Álvaro Uribe Vélez un delincuente condenado. Suena dura la frase o el adjetivo, pero es cierto, Álvaro Uribe Vélez en este momento se puede ya decir que Álvaro Uribe Vélez es un delincuente, un criminal que ha sido condenado por la justicia colombiana. Es difícil de aceptar para sus seguidores, pero si fuese con el caso de Petro por algún proceso que tenga y lo declararan culpable, pues Gustavo Petro sería un delincuente, Gustavo Petro, pero en este momento para el tema de Álvaro Uribe Vélez, que es el tema importante, pues que por fin se logra llevar a un proceso, por fin se logra culminar un proceso contra Álvaro Uribe Vélez, pues es ya un delincuente oficialmente y miraríamos cómo es digamos la pena que le van a indilgar. También veíamos a Polo Polo muy molesto, haciendo caras estúpidas en videos para apoyar a Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Digamos, un tipo que no tiene ni idea de derecho, no tiene ni idea de un proceso, no sabe ni cómo cayó al Congreso y aún así sale a atacar a la juez, a la justicia colombiana, y eso que dice que es un tipo muy dado a la justicia, a las instituciones y que es Petro el que le gusta armar show. Pues este es otro jovencillo que quedó como un payaso hoy, con la sentencia de la juez. Miremos esto cuando la juez también concluye el segundo delito por fraude procesal que logra acreditarse contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Círculo de Bogotá, lo que significa que ante la omisión advertida por la Corte y que lo llevó a relevarse de su análisis, bien hubiera podido subsanar su error allegando dicho documento o como lo hacían sus abogados, estos sí coherentes y ordenados, a llegarlos haciendo énfasis en que lo hacían por expresa petición de su mandante. Así las cosas, este evento, conforme las pruebas analizadas, dado las falencias advertidas tanto en los tres internos, Máximo Cuesta Valencia, Giovanni Alberto Cadavid Zapata y Elmo José Marmo Torregrosa, que acudieron como escribanos de los memoriales en donde sus dichos no están ceñidos a la verdad, sino que se trató de un plan que a toda costa se pretendía acreditar ante la Corte hechos que no correspondían con la realidad. No queda otra alternativa diferente a la de concluir que quedó acreditado, máxime si se tiene en cuenta las notorias contradicciones entre los testimonios de Hernán Darío Giraldo Gaviria, Ángela María López Gómez, Fabián Arturo Rojas Puertas, Gisela Matamoros y Germán Rodrigo Ricaute Tapia, conforme lo peticionado por la señora fiscal y apoderados de las víctimas, que significa un acto más de fraude procesal, conducta que para su configuración no requiere el ingrediente al que hizo referencia el señor procurador, que el procesado haya ofrecido dinero o alguna dádiva, cuyos hechos jurídicamente relevantes quedaron suficientemente decantados en la página 9 del escrito de acusación. Decantado lo anterior y en aras de preservar el principio de congruencia al cual se hizo referencia en el inicio de nuestras consideraciones, apegándonos estrictamente al escrito de acusación, resulta coherente concluir que se materializó el fraude procesal en relación con el documento suscrito el 18 de julio del 2017 por Carlos Enrique Vélez Ramírez, siendo su amanuense Diego Javier Cadena Ramírez. Pues queridos amigos, ahí sigue la juez en ese tema y pues logra evidenciar que sí se cometió fraude procesal. Repito, esto es un hecho histórico. El presidente Gustavo Petro ha salido a decir, ojo, no ha interferido en la decisión de la juez, ha dicho simplemente que el gobierno colombiano va
a proteger y que ordena la protección de la jueza Sandra Heredia ante este fallo, porque sabemos de lo que son capaces. Hay uribistas que esto no lo van a aceptar fácilmente. Uno la invitación que hace es, hay que dejar un poco el fanatismo a un lado porque no nos lleva a nada bueno. Si Álvaro Uribe Vélez es declarado culpable es por sus actuaciones. Uno no puede endiosar a las personas, mucho menos a los políticos, porque sabemos cómo son los políticos. Un día dicen una cosa, otro día hacen otra. Y por el afán de agarrar tanto poder, pues miren en lo que terminaron. O sea, un proceso que él inició contra Iván Cepeda, se le devolvió porque los testigos que él utilizó, pues los estaba utilizando falsamente para atacar a Iván Cepeda. Por lo tanto, se le devolvió esa acusación contra él y miren que termina declarado culpable. Y posiblemente, vamos a ver, acá en este momento está en vivo la juez, vamos a ver qué es lo que dice. Disfrazaron de honestidad sus dichos bajo el eslogan de, comillas, solo pedía que dijeran la verdad. Nosotros lo buscamos. Nos llegó una información importante que les generó la necesidad inclemente de buscar un abogado cercano al señor. No lo conocían, solamente lo habían visto por televisión. Se declaran fervientes seguidores y conocieron del llamado a buscar testigos que lo defendieran de las infamias a través de redes sociales o de noticias. Ese afán por esconder la verdad generó en los testigos una distorsión de remembranzas, la presencia de una memoria selectiva sorprendentemente nítida respecto de hechos ocurridos hacía 7 años. Álvaro Uribe Vélez apaga la cámara cada vez que la juez pues pone en evidencia las actuaciones vergonzosas que ha hecho en estos últimos días y desde que inició este proceso, donde ha utilizado a la prensa, a los amigos, a los políticos y de todo para atacar la justicia. Y mire que cuando lo pone en vergüenza apaga la cámara, no aguanta. Obviamente esto es un golpe muy duro para el Centro Democrático, para el uribismo, porque se comprueba que Álvaro Uribe Vélez es un delincuente. Pero contradictoriamente difusa en lo concerniente a acontecimientos recientes, aduciendo que no les despertaba interés, lo cual es acogido por la instancia. Estas inconsistencias, lo cual no es acogido por la instancia. Estas inconsistencias, más que un simple olvido individual, se erigen como un indicio de reconstrucción intencionada del relato en el marco de una estrategia común, que finalmente terminan por acreditar el engranaje urdido para esconder la verdad, testimonios planos que fueron ampliamente valorados tanto individual como conjuntamente, exponiendo en su momento las razones por las cuales en la sentencia se podrá determinar por qué no se le dio credibilidad. Frente al tercer elemento, es necesaria la existencia de un doble nexo de causalidad. De un lado, entre la acción del inductor y la decisión tomada por el autor, y de otro, entre esta decisión y la conducta efectiva realizada, de tal forma que se pueda predicar que la conducta punible del autor sea el resultado de la influencia psíquica del determinador. Para abordar este presupuesto es imperioso partir del propósito que acompañó al acusado, quien tiene muy arraigadas sus convicciones, las defiende con ahínco, que no se quebranta frente a las adversidades, reuniendo las características de un líder innato, lo que le ha permitido ocupar el cargo más importante en nuestra patria, quien para sostener su legado ha antagonizado a aquellos que no comparten o comulgan con sus firmes creencias, convirtiéndolos en enemigos, cuando realmente son discrepantes, o que por el ejercicio legal de sus funciones tuvieron que conocer de los procesos en los que bien fungía como denunciante o procesado. Tal es así, la figura de Iván Cepeda Castro se erige como su principal opositor, a quien señala tuvo noticias de él en los años 2008-2009, a través de un cónsul que le comentó había ido a Estados Unidos a cárceles con otros congresistas a visitar extraditados, lo que le sorprendió porque creía eran sus enemigos, considerando, comillas, que los enemigos de las vísperas son ahora sus contertulios, cierra comillas. Y recuerda una serie de acciones en su contra que los llevaron a saber de él. Desde entonces han debatido en el Senado, nunca han conversado, tendría mucho que decir de lo que ha ocurrido con él. Como siendo presidente, lo llamaban de la Defensoría a notificarle había solicitado un carro en el que fue a merodear uno de sus predios. Sacó un libro sobre el ubérrimo tratando de sugerir vínculos con el paramilitarismo. Hizo campaña en el 2014 anunciando un debate en su contra, el que rechazaron en plenaria y lo revivió en la Comisión de Relaciones Exteriores
por orden de voto de sus disidentes, el entonces presidente Santos, cuya amistad tilda de notoria, el que presidió Jimmy Chamorro, donde se enteró de los presuntos vínculos de este con el cartel de Cali y los ofrecimientos de beneficios en las cárceles. Agregó que en ese debate Cepeda Castro lo acusó de lo humano y lo divino. Lo vinculó con Pablo Escobar, lo acusó de participar en una junta de una empresa de Luis Carlos Molina, quien apareció como el financiador de los sicarios. Bueno, ahí la juez continúa leyendo este proceso, esta sentencia, cosas que Álvaro Uribe Vélez, pues según entiendo es como un documento que Álvaro Uribe Vélez ha emitido contra Iván Cepeda. Se vino a resolver y pues estamos a la espera de conocer en sí cuál va a ser la condena, ¿no?, contra Álvaro Uribe Vélez. Que cree que tuvo que ver con el asesinato de su padre, con quien por el contrario coincidieron en muchos temas, no sintió ni un solo irrespeto de su parte. Pues amigos, en instantes, si la juez decide emitir la sentencia en estos próximos minutos, la sentencia no, la condena, el número de años y eso, y obviamente esto va a ser apelado, repito, pues volveremos a informar. Así que los dejamos con esto de la condena, de la declaración de culpabilidad de Álvaro Uribe Vélez como responsable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal a testigos. De las comunicaciones sostenidas entre ellos.